noches. Contra toda fobia y discriminación esta noche, María Cela, como dijo Edwin. Sí. Miedo y temor. Miedo y temor. Gracias por sintonizar. No hay problema esta noche. Vamos a hablar de un tema, como ustedes vieron, muy importante, porque gran parte de nuestra sociedad sufre de discriminación por asuntos de peso. Unos por más peso del que deberían, entre comillas, y eso lo vamos a hablar esta noche, y otros también por menos peso, porque hay que decir, saludos Diana Lora. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, ella ¿Cómo sí están, está chicas? oyendo ya. Hola. ¿Cómo estás, Hoy no Diana? estaba No me vuelve a pasar ya. No, ya. Bienvenida, bienvenida. Digo que decía lo del menos peso porque yo recuerdo que a mí me decían flaca y se burlaban de mí, flaquindé. Flaquindesa. La que el viento, Enclenque. enclenque, la que el viento se llevó, etc, etc. Olivia, como la de Popeye. María Palito. Sí. María Palito. Sí, pero sabemos que en las últimas décadas se ha puesto de moda esto de estar flaca y hay mujeres que han llegado al punto de la anorexia. Y que ahora es un privilegio ser flaca también, según la sociedad que tiene algunos estándares. Pero eso era que muy son distinto. extremos. ¿Ustedes Sí, se acuerdan de las muy gorditas de Rubens, de las pinturas del siglo XVI, XVII? Bueno, estábamos hablando de eso, de las de Botero y de muchas otras figuras, pero sobre todo en siglos pasados. El estar entrado en carnes, como se le llamaba, en el pasado eso era sexy, esa era la mujer deseada, ese era el hombre. Ese era el estándar de belleza o el estereotipo de belleza que va cambiando con el tiempo, sí, exactamente. Hoy Pero vamos a yo hablar creo que en lo que nos debemos enfocar es que estar flaco o estar gordo no significa que uno es más saludable que otro. No. Hay gente que está flaquísima y la gente piensa, oh, tú tienes cuadrito y qué sé yo qué, y está enferma, mucho más enferma que una persona que tal vez esté en sobrepeso. Y hay gente porque que se va van a los extremos. rebajando con dietas extremas, dañinas a su salud, y la gente lo que hace es alabarlos. Qué bien te ves, has perdido Y peso. no saben. Vamos a hablar de esto porque esto tiene muchas aristas, este tema, y es importante, sobre todo para crear conciencia en la sociedad. Una sociedad va evolucionando a medida que aprendemos a respetarnos todos. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho a vivir, a ser, a aparentar lo que yo desee. Esa es la paz, respetar ese derecho que tenemos todos. Vamos a hablar de la salud, el peso y sobre todo de la no discriminación. Hoy tenemos un panel maravilloso porque hay dos mujeres extraordinarias. Dos mujeres que representan este tema, sobre todo, de una forma extraordinaria, muy conocidas en las redes sociales. Tenemos una excelente psicóloga y tenemos un hombre que todo lo contrario, llegó a un extremo en su vida y tuvo que tomar una decisión, pero todos ellos han pasado lo suyo y tienen algo que decir esta noche. Así que nos vamos con el informe de nuestra mesa. Adelante. Gordofobia, término proveniente de la expresión anglosajona fatphobia, que empezó a emplearse en el 2012 para referirse al odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas. Su origen parte de la cultura de la dieta y se inscribe en una sociedad en la cual la delgadez es considerada como estética y saludable, mientras el sobrepeso se expone como negativo, antiestético, patológico e incluso motivo de vergüenza. Es una discriminación cimentada sobre prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas en sobrepeso, la cual se nutre de la creencia de que el cuerpo gordo responde a una falta de voluntad o de autocuidado, por lo que merece castigo o rechazo. La discriminación gordófoba supone limitaciones en el desarrollo pleno de la vida de quienes la padecen, como dificultad para encontrar ropa, rechazo sexoafectivo, acoso callejero, bullying escolar, exclusión laboral y hasta prejuicios médicos. Hoy en nuestra mesa expondremos testimonios de aquellos que la han padecido, analizamos los aspectos psicológicos que conlleva la gordofobia y qué debemos hacer para combatirla. Este tema ha generado muchísimo interés, así es que ya usted sabe, el hashtag
es gordofobia ENM, hashtag gordofobia ENM. Ya hay personas comentando, unos lo que sufrieron por ser flacos, otros por ser gordos, y queremos su opinión sobre nuestro panel que vamos a conocer inmediatamente y lo que opinan en este panel. Esto va a ser muy interesante. Tenemos con nosotros a la doctora María Paola Hernández, quien tiene un máster en intervención psicológica en trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, especialidad en intervenciones en psicoterapia, diplomado en psicología bariátrica, licenciatura en psicología clínica. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias. Tenemos a Efraín Pimentel, que ustedes lo conocieron a través de un concurso que hizo CDN hace un tiempo. Fue beneficiado con ese concurso con una bariátrica. Él es licenciado en administración de empresas, tiene 33 años. En el 2019, cuando falleció su madre, comenzó a sufrir ataques de ansiedad que le aumentaron el desorden alimenticio, lo hicieron comer más. La ansiedad genera también adicción a la comida. Todos estos problemas le provocaron un accidente cerebrovascular con parálisis facial en el lado izquierdo del rostro, y esta situación lo llevó a pesar 420 libras. 420 libras. 420. Señores, 437. 37. Se dice... ¿400 cuántas? 37. Wow. Se dice fácil, pero imagínense, eso sí que es un grave problema de salud. Todas estas complicaciones lo hicieron participar en este concurso porque no tenía dinero precisamente para la bariátrica, ganando entre 200 postulantes esta bariátrica que se realizó el año pasado, en julio del 2021. Tenemos de este lado, de aquel lado, al lado de Efraín, a Selma Rodríguez. Selma inicia en los medios de comunicación en el año 2015 como locutora y asistente personal del locutor Eugenio Mieses. Es actriz, modelo plus size, estudia una dirección de comunicación y relaciones públicas, o ha hecho la dirección de relaciones públicas y comunicación, y estudia comunicación social. Tiene 30 años. La edad, o sea, es una niña, es una flor que empieza a florecer, a abrirse. No te metas en rojo, Camila. No, estoy diciéndolo, pero que es verdad, es que son niñas, 30 años, es una edad hermosísima. Mujeres que se acomplejaban antes cuando llegaban a los TA. ¿Y cómo ha cambiado eso? No, yo estoy esperando los 30 con ansia. Que no ha llegado. Tengo 29. 29, ok. tiene 30, Es ok. la imagen de Hilda Plus. Ustedes conocen esa marca, que yo quiero agradecer a Hilda Cid, porque amiga mía de hace mucho tiempo, colaboradora de programas pasados, porque hemos tocado este tema muchas veces, y fue quien me recomendó precisamente su presencia con nosotros, y es actriz de la agencia Infante Agency, locutora y dueña del podcast, que vale la cuña, Alerta VIP, modelo plus size de Curve Models RD. Así Bienvenida. es. Gracias por estar con nosotros. Y por último, esta influencer que es muy conocida, tiene más de 200,000 seguidores en Instagram solamente. Es activista del cuerpo y modelo plus. Con tan solo 26 años, ustedes conocen, muchos de ustedes, a Leydin Bernardes. Su proyecto Rock Your Curves. Eso, Rock Your Curves. Comienza cuando ella decide publicar su proceso de adelgazar, dando a entender la importancia de la salud dentro del amor propio. Ha pasado por bullying, tanto en redes como en su familia. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron llegando marcas inclusivas y proyectos muy interesantes como Fashion Nova, Dolls Kill, Tommy Hilfiger, Coconut Swimwear, Lounge Underwear, campaña Yo Me Amo por Skilus y campañas para Jumbo. Ha participado en videos musicales para artistas locales dominicanos también. El proyecto actual más exitoso es su podcast Filosofía de Calle. Tenemos un panel muy interesante. Podemos empezar, ¿verdad? ¿O hacemos pausa? No. Ok, empezamos inmediatamente. Y la primera pregunta es, cuando uno va a hablar de personas de características físicas, ¿es alto, es bajito? Esa persona que es delgada, o esa persona que es gorda, esa persona que es mayor, que es vieja, porque esa es otra discriminación, esa persona que es joven, pues les etiquetamos a la gente normalmente, quizás para que las identifiquen, pero también muchas de estas etiquetas implican bullying. Yo quisiera saber cuál es la etiqueta, entre comillas, que menos conflicto les genera a las personas hoy día, personas conscientes de que los tiempos han cambiado,
menos conflicto con su apariencia física de todas las que se usan con las personas que tienen un peso que a la sociedad considera que es sobrepeso. Gordas, ¿cuál es la que mejor les sienta? ¿Tallas grandes? Bueno, en mi caso... Para empezar con la palabra correcta. Bueno, en mi caso personal, yo nunca he tenido problemas con la etiqueta, pero lo general que pudiera pasarse como lo normal es talla grande. Talla Entiendo grande. yo que talla grande. Así es como se debe definir a una persona que tiene talla grande. Claro que tiene Sin talla embargo, uno grande. Que dice es large. flaco y uno dice gordo. Exactamente. Son la las palabra palabras gorda. correctas. Sí. Eso Bueno, les molesta. En mi caso, si a mí me dicen gorda, yo no me ofendo. Ok. Porque yo estoy consciente del peso y la contextura física que yo tengo. O sea, si yo sé que soy gordita o que soy gorda, obesa, yo no me puedo ofender si me dicen gorda. Pero hay personas que tenemos que tener eso bien claro, que te lo dicen en sentido de burla. Despectivo. Despectivamente. Ajá, Yo digo que no es lo que despectivamente. tú digas, cómo tú lo digas. Si tú lo estás diciendo de una manera despectiva, porque depende del contexto en el que tú lo estás diciendo. Si estamos teniendo una conversación sobre la apariencia física y tú me dices, bueno, tú estás un poco gordita. Es normal, ahí normal, quizá pasa sí. normal. Ahora, que tú me digas, tú estás como gorda. Hay una diferencia en la manera en la que tú dices las cosas. Sí, en la manera que dice la cosa. Pero las personas cuando una vez se va pasando por las calles o la misma familia, a veces te dicen, pero fulana, ponte a rebajar, tú estás como gorda. Efraín, no te he oído. No, imagínense, Claro, eso, el caso que dice ella, evidentemente, cuando uno va no. por la calle, en mi caso que vivo en un campo, trabajo en una escuela con niños, los niños no mienten. Sí, Los son niños- muy crueles. son Lo dicen crueles. sin pelo en la lengua. Yo voy a un supermercado y los niños no me escucho cuando dicen, ay, mira qué gordo. Y hay unos que se escapan del papá y se acercan y te dicen, tú comes mucho. Imagínense, eso duele. Uno se ríe, sonríe, pero realmente es doloroso. Sí, Aquí porque hay- muchas veces es por la inocencia, porque en base a los niños te dicen que son crueles, pero porque siempre dicen la verdad. Sí. No la maquillan, no la adornan. Eso es importante lo que Pero- tú estás diciendo. Pero Ya, hay ya, que pero- hay que tener presente, hay que ser consciente de que cuando uno está gordo, cuando uno está obeso, sobrepeso, uno tiene que irse autoanalizando. Porque hay muchas personas que no comprenden que a veces el sobrepeso no es solamente porque come mucho, quizás es porque no duerme bien, ansiedad, alguna enfermedad. Porque Hay muchas causas. Hay muchas Diana, ¿tú causas. querías decir algo? Sí, pero evidentemente a un niño se le perdona que haga cualquier tipo de comentario porque es un niño. Ahora, hay muchos adultos que no tienen filtro y que tienen que aprender a controlar esa boca. Porque el primer comentario que tú le haces a una persona no puede ser sobre su apariencia física. Y hay personas que se obsesionan con eso, con hablarle constantemente a una persona X o determinada sobre su peso todo el tiempo, ya sea porque está pasado de peso, o porque está muy flaco, o por cualquier aspecto físico. Porque es que hay gente que se obsesiona con eso, deje al otro vivir tranquilo. Doctora, sería bueno que usted empezara a conversar. Con varias cosas, porque que- de lo que ella está hablando ahí le llamamos como los policías de los cuerpos, o sea, las personas que están constantemente pendientes, ¿no?, de la apariencia física del otro y avisándoles que es, además de cómo se ve, si está comiendo mucho, poco, cuánto, ¿no?, y qué. Entonces todo eso trae muchísimas secuelas. Parte de las primeras recomendaciones para todos los que nos están escuchando hoy es justamente el poder evitar todo tipo de conversación sobre los cuerpos del otro, Por la evitar apariencia. sobre si está gordo, si está flaco, ni siquiera porque suele dentro de esta misma cultura de las dietas hasta felicitarse a los demás porque, ay, mira, bajaste de peso y eso es grave, porque ni siquiera sabemos el contexto en el que esa Si es que persona está llegó. anoréxico, por ejemplo. Si es que está teniendo conductas alimentarias de riesgo, si es que simplemente fue una situación de salud física, ¿no? O hasta una persona en un proceso de duelo, que en muchas ocasiones pueden no comer por largas horas, días, etcétera, pero tiene que ver con un proceso emocional, entonces esto es grave. Sobre la primera pregunta que había hecho María Cela de las etiquetas, dentro de lo que son las voces que hablan en contra de la gordofobia, lo que se está utilizando más recientemente es tallas grandes, cuerpos grandes, y la palabra gorda la han querido como resignificar y apropiarse de ella de una manera en donde Positiva.
Sí, es Como simplemente decir flaco. así como alto y bajo. Gordita. Como dices tú, y gordita que cuidado suena más. también. A veces dentro de estas corrientes tampoco les gusta tanto los llenita, gordita, porque es parecido a cuando hablamos Despectivo, o sea, de como racismo, como que uno no quiere decir una cosa, condescendiente. hay indiecito, hay Es Condescendiente. sinónimo de que gordo es malo. Y no siempre, bueno, ya cuando uno pasa cierto nivel de grasa corporal, y eso me lo dirán ustedes, de masa corporal, ya es un riesgo de salud. Exactamente. Pero no siempre ser gordo es malo. Esa es Sí, otra cosa. Lo que sucede muchas veces es que tienen que el gordo, como la palabra ya una palabra maligna, es porque la utilizan siempre de manera despectiva. Simplemente cuando son niños es que le dicen, ay, mira qué lindo, qué gordita, qué preciosa, pero ya cuando tú estás siendo, Sí. eres adolescente o ya eres una persona adulta, te dicen, tú estás gorda, estás muy gorda. Entonces, Y eso es lo más fuerte porque muchas veces viene desde la misma familia. Familia. sí. O sea, la misma familia a veces es la que te quiere Ok. poner esa inseguridad. Sí. En mi caso personal, yo me acuerdo cuando mi mamá, porque obviamente no la voy a juzgar a ella porque ella también viene con esa misma crianza. Lógico. Y ella, yo me acuerdo que siempre me decía cuando yo me ponía faldita, y dije, ¿tú vas a salir con esa faldita, con esa celulita afuera? Yo, porque siempre fui de mucho carácter, decía, sí, ¿a mí qué? Pero esas son las pequeñas cosas que hacen que en la juventud tú crezcas con muchas inseguridades. Pero antes de la juventud, a mí sí que me gustaría que ustedes nos hablaran de qué fue la infancia, porque el exceso de peso, o es que ya ni quiero decir exceso de peso, porque ahora cuánto es exceso de peso y de acuerdo a qué época y a qué cánones. Pero esto de que pareces una persona que no encajas con el promedio, hace que mucha gente les diga desde pequeños, y los padres sobre todo se preocupen y empiecen a cortar y con las dietas. ¿Qué sufrieron ustedes? Bueno. ¿Qué significó eso en la infancia? ¿Qué significó en la adolescencia si lo padecieron? Porque eso moldea a una persona, Sí, eso sí. traumatiza a una Sí. persona. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, vamos a seguir conversando sobre este tema. Es mucho lo que ellos tienen que contar y muchos logros además que exhibir, a pesar. Alguien me dijo algo muy interesante. Lo importante es ser feliz. No porque soy así o asado, sino a pesar de ser así o asado. Yo tengo una condición, tú tienes otra, un defecto u otro. Lo importante es la felicidad a pesar de. Entonces, vamos a hablar de todo esto cuando regresemos, porque señores, hay tanta gente presionada que se meten en dietas imposibles, en bariátricas que pueden ser peligrosas para su salud, presionadas por esta cultura del cuerpo, en liposucciones. O desórdenes alimenticios que a veces, y usted dirá, doctora, es mucho más difícil sacar a un paciente de un desorden alimenticio Uy. Por ejemplo, que de una obesidad. en mi caso, que por factor económico no me hice la operación en el 2019, pero yo coticé con doctores que yo le decía, ¿dónde está ubicada tu clínica? Y cuando me daban el nombre no aparecía en Google. Ay, Entonces, yo tuve el cuidado y no me entré en ese método, pero muchas personas han fallecido porque se someten por el bajo costo de clínicas que no clandestinas. tienen Licencia. exacto, que no tienen el cuidado. Y además Sí. mucha gente con bariátrica ha vuelto otra vez a engordar. Vamos a hablar Sí. de todo eso porque no siempre es vagancia, holgazanería, dejadez, como le suelen achacar. Yo quiero que ustedes me hablen de qué significa fobia a los gordos, gordofobia, y qué se siente en sus propias carnes, qué lo han sentido a lo largo de los años cuando regresemos de la pausa. Okay.